Santos. La historia de la Iglesia de Jesucristo en los últimos días. Tomo 1. El estandarte de la verdad. 1815 a 1846. Capítulo 4. Estar alerta. Emma Hale era una joven de 21 años cuando escuchó hablar de José Smith por primera vez, en el otoño de 1825, fecha en que él comenzó a trabajar para Josiah Stowell. Josiah había contratado al joven y a su padre para que lo ayudaran a encontrar tesoros enterrados en su propiedad. Las leyendas locales afirmaban que, siglos atrás, un grupo de exploradores había explotado una mina de plata y habían escondido el tesoro en la zona. Como sabía que José tenía un don para usar piedras de vidente, Josiah le ofreció una buena paga y parte de lo que encontraran si lo ayudaba con la búsqueda. El padre de Emma, Isaac Hale, apoyaba el proyecto. Al llegar José y su padre a la granja de Stowell, en Harmony, Pensilvania, una aldea a unos 240 kilómetros al sur de Palmyra, Isaac actuó de testigo cuando ellos firmaron sus contratos. Él también permitió que los trabajadores se hospedaran en su casa. Emma conoció a José poco después. Él era más joven que ella, medía más de 1,80 de estatura y tenía el aspecto de alguien acostumbrado al trabajo arduo. Tenía ojos azules y tez clara y mostraba una leve cojera al andar. Su gramática era deficiente y a veces utilizaba demasiadas palabras para expresarse, pero al hablar exhibía una inteligencia natural. Su padre y él eran hombres buenos que preferían adorar a Dios por su cuenta antes que asistir a la iglesia donde asistían Emma y su familia. A José y a Emma les gustaba estar al aire libre. Desde su infancia, Emma había montado a caballo y utilizado canoas en el río cerca de su casa. José no era un diestro jinete, pero sobresalía en la lucha y los juegos de pelota. Se sentía a gusto entre las personas y era presto a sonreír y dado a contar chistes y relatos graciosos. Emma era más reservada, pero le gustaba el buen humor y podía conversar con cualquiera. También le gustaba leer y cantar. Con el correr de las semanas, Emma fue conociendo mejor a José, y los padres de ella comenzaron a inquietarse en cuanto a esa relación. José era un trabajador pobre, proveniente de otra provincia, por lo que ellos esperaban que su hija perdiera interés en él y se casara con alguien de las familias prósperas del valle. El padre de Emma comenzó a mirar con recelo la búsqueda del tesoro y desconfiaba del papel que José desempeñaba en ella. Isaac Hale no consideraba el hecho de que José había tratado de convencer a Josiah Stowell de suspender la búsqueda, cuando llegó a ser evidente que nada se obtendría de ella. Emma se sentía atraída por José más que por cualquier otro hombre que ella conocía, y no dejó de pasar tiempo con él. Tras lograr convencer a Josiah que dejaran de buscar la plata, José permaneció en Harmony para trabajar en la granja de Josiah. En ocasiones, también iba a trabajar para Joseph y Polly Knight, otra familia de granjeros de la región, y cuando no estaba trabajando, visitaba a Emma. José y su piedra de vidente se habían convertido rápidamente en objeto de chismes y habladurías en Harmony. Algunas de las personas mayores en la ciudad creían en videntes, pero muchos de sus hijos y nietos no creían. El sobrino de Josiah, afirmando que José se había aprovechado de su tío, llevó al joven ante la corte y lo acusó de fraude. Al comparecer ante el juez local, José explicó cómo había encontrado la piedra. Joseph, padre, testificó que constantemente le habían pedido a Dios que les mostrara su voluntad en cuanto al maravilloso don de vidente que tenía José. Finalmente, Josiah se puso de pie ante el tribunal
y declaró que José no lo había estafado. «¿Debo entender», preguntó el juez, «que usted cree que el prisionero puede ver con la ayuda de la piedra?» «No», insistió Josiah. «Sé con toda seguridad que es verdad». Josiah era un hombre muy respetado en la comunidad, y la gente aceptaba su palabra. Al final, no se presentó ante la audiencia ninguna evidencia de que José lo había engañado, por lo que el juez desestimó los cargos. En septiembre de 1826, José volvió al cerro para obtener las planchas, pero Moroni le dijo que él no estaba listo aún. «Abandona la compañía de los buscadores de dinero», le dijo el ángel. Había hombres inicuos entre ellos. Moroni le dio un año más para adaptar su vida a la voluntad de Dios. Si no lo hacía, nunca se le confiarían las planchas. El ángel también le mandó que viniera acompañado la próxima vez. Era lo mismo que le había pedido al final de la primera visita de José al cerro. Pero debido a que Alvin estaba muerto, José se sintió confundido. «¿Quién es la persona correcta?», inquirió. «Lo sabrás», respondió Moroni. José procuró la guía del Señor por medio de su piedra de vidente, y supo que la persona correcta era Emma. José se había sentido atraído hacia Emma desde el momento en que la conoció. Al igual que Alvin, ella era alguien que podía ayudarle a ser el hombre que el Señor necesitaba para llevar a cabo su obra. Pero su interés en Emma iba más allá. José la amaba y quería casarse con ella. En diciembre, José cumplió 21 años. En el pasado, se había dejado llevar de un lado a otro por las expectativas de los buscadores de tesoros y otras personas que querían aprovecharse de su don. Pero después de su última visita al cerro, él sabía que debía esforzarse más a fin de prepararse para recibir las planchas. Antes de regresar a Harmony, José habló con sus padres. «He decidido casarme», les dijo. «Y si ustedes no tienen ninguna objeción, la señorita Emma Hale sería mi elección». Sus padres estaban complacidos con su decisión, y Lucy insistió en que ambos vinieran a vivir con ellos después de casarse. Aquel invierno, José pasó tanto tiempo como pudo con Emma. Cuando la nieve hacía difícil el andar, José tomaba a veces prestado un trineo de la familia Knight para llegar a la casa de los Hales. Pero los padres de ella aún no lo miraban con buenos ojos, y sus esfuerzos por ganarse la aceptación de la familia fueron infructuosos. En enero de 1827, Emma estuvo frecuentando el hogar de Josiah Stowell, donde ella y José pudieron pasar tiempo juntos, sin estar bajo la mirada de desaprobación de su familia. Allí, José le propuso matrimonio a Emma, quien al principio pareció estar sorprendida. Ella sabía que sus padres se opondrían al matrimonio, pero José insistió en que lo pensara. Ellos podrían fugarse para casarse de inmediato. Emma consideró la propuesta. Casarse con José desilusionaría a sus padres, mas esa fue su decisión, porque ella lo amaba. Poco tiempo después, el 18 de enero de 1827, José y Emma se casaron en la casa del juez de paz de la localidad. Luego, se fueron a Manchester y comenzaron su vida juntos en la nueva casa de los padres de José. La casa era cómoda, pero Joseph, padre, y Lucy habían gastado demasiado en ella y se habían atrasado con los pagos, por lo que habían perdido la propiedad. Ahora, los nuevos dueños se la alquilaban a ellos. Los Smith disfrutaban de tener a José y a Emma con ellos, pero el llamamiento divino de su hijo los inquietaba. Las personas de la región habían oído acerca de las planchas de oro y en ocasiones habían ido a buscarlas. Un día,
José fue al pueblo para ocuparse de un asunto. Como lo esperaban para la hora de la cena, sus padres se alarmaron al ver que no regresaba. Esperaron durante horas sin poder conciliar el sueño. Finalmente, José apareció por la puerta y se dejó caer en una silla, luciendo agotado. «¿Por qué llegas tan tarde?», le preguntó su padre. «Acaban de darme la más dura reprimenda que he recibido en mi vida», dijo José. «¿Quién te ha reprendido?», inquirió su padre. «Fue el ángel del Señor», respondió José. «Dice que he sido negligente». El día de su próxima reunión con Moroni se acercaba rápidamente. «Debo poner manos a la obra de inmediato», prosiguió. «Debo empezar a hacer las cosas que Dios me ha mandado». Finalizada la cosecha de otoño, Josiah Stowell y Joseph Knight viajaron a la región de Harmony por asuntos de negocios. Ambos sabían que pronto sería el 4º aniversario de la visita de José al cerro, y estaban ansiosos de saber si Moroni finalmente le confiaría las planchas. Los buscadores de tesoros locales también sabían que había llegado la hora de que José obtuviera el registro. Uno de ellos, un hombre llamado Samuel Lawrence, últimamente había estado merodeando por el cerro en busca de las planchas. Preocupado por los problemas que podía causar Samuel, José envió a su padre a la casa de Samuel la noche del 21 de septiembre para que lo vigilara y lo enfrentara si veía que tenía la intención de ir al cerro. Entonces, José se preparó para obtener las planchas. Su visita anual al cerro tendría lugar el día siguiente, pero, a fin de adelantarse a los buscadores de tesoros, planeó llegar al cerro poco después de la medianoche, al comenzar la madrugada del 22 de septiembre, cuando nadie esperaba que él saliera. Aún así, necesitaba encontrar la forma de proteger las planchas una vez que las tuviera. Cuando se hubieron acostado casi todos los miembros de la familia, le preguntó en voz baja a su madre si tenía una caja fuerte. Lucy no tenía, y se preocupó. «Pierde cuidado», le dijo José. «Por ahora me arreglo bien sin ella». Enseguida apareció Emma, vestida como para viajar, y ella y José subieron al carruaje de Joseph Knight y partieron envueltos en la oscuridad de la noche. Cuando llegaron al cerro, Emma esperó en el carruaje mientras José subía la cuesta hasta el lugar en que estaban escondidas las planchas. Apareció Moroni, y José sacó las planchas de oro y las piedras de vidente de la caja de piedra. Antes de que José iniciara el descenso, Moroni le recordó que no debía mostrar las planchas a nadie, sino a los que el Señor designara, prometiéndole que las planchas serían protegidas si él hacía todo lo que estaba en su poder por preservarlas. «Has de estar alerta y ser fiel a lo que se te ha confiado», le advirtió Moroni, «o serás vencido por hombres inicuos, porque urdirán cada plan y estratagema que sea posible para quitártelas. Y si no tienes cuidado continuamente, lo lograrán». José descendió del cerro con las planchas, pero, antes de llegar al carruaje, las resguardó en un tronco hueco donde estarían seguras hasta que pudiera encontrar una caja fuerte. Luego llegó hasta donde estaba Emma, y ambos volvieron a casa para cuando comenzaba a salir el sol. En la casa de la familia Smith, Lucy esperaba con ansias a José y a Emma, mientras servía el desayuno a Joseph padre, Joseph Knight y Josiah Stowell. Su corazón latía rápidamente mientras realizaba sus labores, temiendo que su hijo volvería sin las planchas. Poco después, José y Emma entraron en la casa. Lucy levantó la vista para ver si José tenía las planchas, y al ver que tenía las manos vacías, abandonó la habitación temblando. José la siguió. «Madre», le dijo, «no estés preocupada». Le entregó un objeto envuelto en un pañuelo. A través de la tela,
Lucy sintió al tacto lo que parecía ser un par de anteojos de gran tamaño. Era el Urim y Tumim, las piedras de vidente que el Señor había preparado para traducir las planchas. Lucy estaba eufórica. José daba la impresión de que acababa de liberarse de la enorme carga que llevaba sobre sus hombros. Pero en presencia de los demás presentes en la casa, desayunó en silencio con una expresión de tristeza. Cuando terminó, apoyó la cabeza tristemente sobre su mano. «Estoy decepcionado», le dijo a Joseph Knight. «Bueno», expresó el anciano, «lo siento». «Estoy enormemente decepcionado», repitió José, mientras su expresión se tornaba en sonrisa. «Es 10 veces mejor de lo que esperaba». Pasó a describir el tamaño y el peso de las planchas y habló con entusiasmo acerca del Urim y Tumim. «Puedo ver lo que sea», declaró. «Son maravillosos». El día después de recibir las planchas, José fue a trabajar en la reparación de un pozo en una aldea cercana, a fin de ganar dinero para comprar una caja fuerte. Esa misma mañana, Joseph padre iba a atender un asunto, cuando justo al pasar la colina después de su casa, escuchó a un grupo de hombres que tramaban robar las planchas de oro. «Tendremos las planchas», afirmó uno de ellos, «a pesar de Joe Smith y de todos los demonios del infierno». Joseph padre volvió a casa alarmado y se lo contó a Emma. Ella le dijo que no sabía dónde estaban las planchas, pero estaba segura de que José las había resguardado. «Sí», contestó Joseph padre, «pero recuerda que por algo pequeño Esaú perdió su bendición y primogenitura. Lo mismo podría sucederle a José». Para asegurarse de que las planchas estuvieran a salvo, Emma cabalgó por más de 1 hora hasta la granja donde José se encontraba trabajando. Lo encontró junto al pozo, empapado en sudor y barro por la jornada de trabajo. Cuando supo del peligro, José miró en el Urim y Tumim y vio que las planchas estaban a salvo. En casa de los Smith, Joseph, padre, caminaba de un lado a otro por fuera de la casa, echando un vistazo hacia el camino a cada minuto hasta que vio a José y a Emma. «Padre», le dijo José cuando llegaron, «todo está perfectamente a salvo. No hay razón para alarmarse». Pero era hora de actuar. José fue rápidamente al cerro. Encontró el tronco donde se hallaban escondidas las planchas y las envolvió con cuidado en una camisa. Manteniéndose bien alerta ante cualquier peligro, se adentró en la profundidad del bosque en dirección a su casa. El bosque le permitía ocultarse de la gente que transitaba el camino principal, pero representaba un escondite perfecto para los ladrones. Esforzándose al límite debido al peso del registro, José atravesó el bosque tan rápido como pudo. Un árbol caído bloqueaba el camino delante de él, y al saltarlo por encima, sintió que algo duro lo golpeó por detrás. Al darse vuelta, vio a un hombre que venía hacia él empuñando una arma como un garrote. Apretando firmemente las planchas con un brazo, José tiró al hombre al suelo de un golpe y se escabulló entre la maleza. Había corrido alrededor de 1 kilómetro cuando otro hombre lo sorprendió desde atrás de un árbol y lo golpeó con la culata de su arma. José luchó contra aquel hombre y se alejó a toda velocidad, desesperado por salir del bosque. Pero no había avanzado mucho cuando lo atacó un tercer hombre, quien le propinó un fuerte golpe que lo hizo tambalearse. Recobrando la fuerza, José lo golpeó duramente y corrió a casa. Al llegar, José irrumpió por la puerta con el pesado bulto debajo del brazo. «¡Padre!», exclamó, «¡tengo las planchas!». Catherine, su hermana de 14 años, le ayudó a colocar el bulto sobre la mesa mientras el resto de la familia se juntaba alrededor de él. José se dio cuenta de que su padre y su hermano menor, William, deseaban desenvolver las planchas, pero él los contuvo.
¿No podemos verlas?, preguntó Joseph padre. No, respondió José. Fui desobediente la primera vez, pero tengo la intención de ser fiel esta vez. Les dijo que podían palpar las planchas a través de la tela, y su hermano William tomó el bulto en sus manos. Era más pesado que una roca, y el joven se dio cuenta de que tenía hojas que se movían como las páginas de un libro. José entonces envió a su hermano menor, don Carlos, a buscar una caja fuerte que tenía Hiram, quien vivía a poca distancia con su esposa, Jerusha, y su bebé recién nacida. Hiram llegó poco tiempo después, y una vez que las planchas estuvieron seguras en la caja, José se dejó caer en una cama y comenzó a contarle a su familia acerca de los hombres que lo atacaron en el bosque. Mientras hablaba, advirtió que le dolía la mano. En algún momento durante los ataques se había dislocado el pulgar. «Debo dejar de hablar, padre», dijo de repente, «y pedirte que me vuelvas a colocar el pulgar en su sitio». Capítulo 5. Todo está perdido. Durante varias semanas, los buscadores de tesoros intentaron robar las planchas de oro que José había traído a casa. Para mantener a salvo el registro, él tuvo que cambiar las planchas del lugar continuamente, escondiendo las planchas bajo la chimenea, debajo del piso de la tienda de su padre y en las pilas de grano. No podía bajar la guardia en ningún momento. Vecinos curiosos pasaban por la casa y le suplicaban que les mostrara el registro. José siempre se rehusó a hacerlo, aun cuando alguien le ofreció dinero a cambio. Estaba decidido a salvaguardar las planchas, confiando en la promesa del Señor que las planchas serían protegidas si él hacía todo de su parte. Estas interrupciones le impedían, a menudo, examinar las planchas y aprender más acerca del Urim y Tumim. Él sabía que los intérpretes tenían el propósito de ayudarlo a traducir las planchas, pero nunca había utilizado piedras de vidente para leer un idioma antiguo. Estaba ansioso por comenzar la obra, pero no tenía claro cómo hacerlo. Mientras José aún examinaba las planchas, un respetado terrateniente de Palmira, llamado Martin Harris, había mostrado interés en su obra. Martin tenía edad suficiente como para ser el padre de José, y en ocasiones había contratado a José para trabajar en sus tierras. Martin había escuchado de las planchas de oro, pero no le había dado mucha importancia al asunto hasta que la madre de José lo invitó a hablar con su hijo. José se encontraba trabajando fuera cuando Martin pasó por la casa, así que hizo preguntas a Emma y otros miembros de la familia en cuanto a las planchas. Cuando José llegó a casa, Martin lo tomó del brazo y le pidió que le diera más detalles. José le contó sobre las planchas de oro y las instrucciones de Moroni para traducir y publicar los escritos que contenían. «Si es la obra del diablo, no tendré nada que ver con ella», dijo Martin. Sin embargo, si era la obra del Señor, él deseaba ayudar a José a proclamarla al mundo. José permitió que Martin sopesara las planchas dentro de la caja fuerte. Martin se dio cuenta de que había algo pesado en su interior, pero no estaba convencido de que fueran planchas de oro. «No debe culparme por no creer en su palabra», le dijo a José. Cuando Martin llegó a su casa después de medianoche, entró sigilosamente en su habitación y oró, prometiéndole a Dios que daría todo lo que tenía si él pudiese saber que José estaba llevando a cabo una obra divina. Mientras oraba, Martin sintió que una voz apacible y delicada habló a su alma. En ese momento, supo que las planchas eran de Dios, y supo que debía ayudar a José a compartir con el mundo el mensaje que contenían. A finales de 1827, Emma supo que estaba embarazada y escribió a sus padres. Había pasado casi un año desde que ella y José se habían casado, y sus padres aún estaban desconformes. Sin embargo, los Hale
accedieron a que la joven pareja regresara a Harmony para que Emma diera a luz cerca de su familia, aunque se tendría que alejar de sus propios padres y hermanos. José estaba ansioso de ir. En el estado de Nueva York aún había personas que acechaban para robarle las planchas, y mudarse a otro lugar podría brindarle la paz y privacidad que necesitaba para hacer la obra del Señor. Desafortunadamente, estaba endeudado y no tenía dinero para mudarse. Con la esperanza de poner sus cuentas en orden, José fue al pueblo para saldar algunas de sus deudas. Mientras se encontraba realizando un pago en una tienda, Martin Harris se acercó a él con gran resolución. «Señor Smith, aquí tiene $50», le dijo. «Se los doy para hacer la obra del Señor». A José le incomodaba aceptar el dinero y prometió devolverlo, pero Martin le dijo que no se preocupara por ello. El dinero era un obsequio y pidió a todos los presentes que fueran testigos de que se lo había dado sin reservas. Prontamente, José pagó sus deudas, cargó su carreta y partió con Emma hacia Harmony, llevando las planchas de oro escondidas en un barril de frijoles. El matrimonio llegó a la espaciosa casa de la familia Hales una semana después. Al poco tiempo, el padre de Emma exigió ver las planchas de oro, pero José dijo que solo podía mostrarle la caja donde las guardaba. Molesto, Isaac alzó la caja de seguridad y sintió el peso, pero se mantuvo escéptico. Dijo que José no podría tenerla en la casa a menos que le mostrara lo que había dentro. Con el padre de Emma por el medio, no iba a ser fácil traducir, pero José lo intentó lo mejor que pudo. Con la ayuda de Emma, él transcribió muchos de los extraños caracteres de las planchas a papel. Luego, durante varias semanas, José trató de traducirlos con el Urim y Tumim. El proceso lo obligaba a hacer más que mirar en los intérpretes. Él tenía que ser humilde y ejercer fe en tanto estudiaba los caracteres. Unos meses después, Martín llegó a Harmony. Dijo sentirse llamado por el Señor para viajar hasta la ciudad de Nueva York para consultar a expertos en lenguas antiguas. Tenía la esperanza de que pudieran traducir los caracteres. José copió varios caracteres adicionales de las planchas, escribió su traducción y entregó el papel a Martin. Él y Emma vieron partir a su amigo hacia el este para consultar a distinguidos eruditos. Al llegar allí, Martin fue a ver a Charles Anton, un profesor de latín y griego de la Universidad de Columbia. El profesor Anton era joven, unos 15 años menor que Martin, y era muy conocido por haber publicado una enciclopedia popular sobre las culturas griega y romana. Recientemente había empezado a recoger historias sobre los indios americanos. Anton era un erudito estricto que se molestaba cuando lo interrumpían, pero escribió a Martin y examinó los caracteres y la traducción que José había hecho. Aunque no sabía egipcio, el profesor había leído algunos estudios sobre el idioma y podía reconocerlos. Al observar los caracteres, apreció algunas similitudes con el egipcio y le dijo a Martin que la traducción era correcta. Martin le mostró más caracteres y Anton los examinó. Declaró que representaban caracteres de muchas lenguas antiguas y le dio a Martin un certificado que confirmaba su autenticidad. Además le recomendó que mostrara los caracteres a otro académico llamado Samuel Mitchell, que solía dar clases en Columbia. Él es muy versado en estas lenguas antiguas, afirmó Anton, y no tengo dudas que él podrá darle alguna satisfacción. Martin guardó el certificado en el bolsillo, pero cuando estaba a punto de partir, Anton lo llamó. Quería saber cómo había hallado José las planchas de oro. Un ángel de Dios se lo reveló, respondió Martin, y testificó que la traducción de las planchas cambiaría el mundo y lo salvaría de la destrucción. Y ahora que tenía una prueba de su autenticidad, tenía pensado vender su granja y donar dinero para que se publicara la traducción.
Permítame ver el certificado, dijo Anton. Martin lo sacó del bolsillo y se lo entregó. Anton lo hizo pedazos y dijo que no habían tales cosas como la administración de ángeles. Si José deseaba que se tradujeran las planchas, podía llevarlas a Colombia y dejar que un erudito las tradujese. Martin le explicó que parte de las planchas estaban selladas y que José tenía prohibido mostrarlas a otros. No puedo leer un libro sellado, dijo Anton. Y le advirtió a Martin que José probablemente lo estaba engañando. Tenga cuidado con los timadores, le dijo. Martin dejó al profesor Anton y fue a ver a Samuel Mitchell. Él recibió a Martin con toda amabilidad, escuchó su historia y observó los caracteres y la traducción. No logró comprenderlos, pero dijo que le recordaban a los jeroglíficos egipcios y que eran los escritos de una nación extinta. Martin abandonó la ciudad poco tiempo después y regresó a Harmony, más convencido que antes de que José tenía las planchas de oro y contaba con el poder para traducirlas. Le relató a José sus visitas a los profesores y llegó a la conclusión de que si algunos de los hombres más instruidos de Estados Unidos no podían traducir el libro, José tendría que hacerlo. No puedo, dijo José, abrumado por la tarea, porque no soy instruido. No obstante, él sabía que el Señor había preparado los intérpretes para que él pudiera traducir las planchas. Martin estaba de acuerdo. Tenía pensado volver a Palmira, poner su negocio en orden y regresar lo antes posible para servir como escribiente de José. Para abril de 1828, Emma y José vivían en una casa a orillas del río Susquehanna, no lejos de la casa de sus padres. Emma, quien estaba ya avanzada con su embarazo, servía a menudo como escribiente de José cuando él comenzó a traducir el registro. Un día, mientras él traducía, José de pronto se puso pálido. «Emma, ¿Jerusalén tenía una muralla a su alrededor?», le preguntó. «Sí», dijo ella, recordando las descripciones en la Biblia. «Ah», dijo José con alivio, «tuve miedo de que me hubieran engañado». Emma se maravillaba de que la falta de conocimientos de su esposo en cuanto a historia y a las escrituras no fueran un obstáculo para la traducción. José ni siquiera podía escribir una carta coherentemente. No obstante, él le dictaba a ella hora tras hora del registro, sin la ayuda del libro o manuscrito alguno, mientras ella escribía sentada a su lado. Ella sabía que solo Dios podía inspirarlo a traducir de esa manera. Con el tiempo, Martin regresó de Palmira y asumió la función de escriba, lo que dio a Emma la oportunidad de descansar antes de que naciera el bebé. Sin embargo, no le fue fácil reposar. La esposa de Martin, Lucy, había insistido en venir con él a Harmony, y ambos tenían una fuerte personalidad. Lucy desconfiaba del deseo de Martin de apoyar económicamente a José y estaba enfadada porque él había ido a la ciudad de Nueva York sin ella. Cuando él le comentó que viajaría a Harmony para ayudar con la traducción, ella se autoinvitó a acompañarlo porque estaba empeñada en ver las planchas. Lucy estaba perdiendo su capacidad auditiva, y cuando no podía entender lo que la gente decía, a veces pensaba que la estaban criticando. Además, tenía poco respeto por la privacidad. Cuando José rehusó mostrarle las planchas, ella comenzó a registrar la casa, revolviendo los baúles, la alacena y las arcas de la familia con la esperanza de encontrarlas. José no tuvo más opción que ocultar las planchas en el bosque. Tras un corto tiempo, Lucy los dejó y se alojó con unos vecinos. Emma había recuperado sus baúles y la alacena, pero ahora Lucy estaba diciendo a los vecinos que José estaba resuelto a quitarle el dinero a Martin.
Luego de causar problemas durante varias semanas, Lucy regresó a su casa en Palmira. Teniendo paz nuevamente, José y Martin tradujeron rápidamente. José fue creciendo en su función divina como vidente y revelador. Valiéndose de los intérpretes o de otra piedra de vidente, él podía traducir, ya fuera que las planchas estuviesen frente a él o envueltas en una de las telas de Emma sobre la mesa. Durante los meses de abril, mayo y principios de junio, Emma escuchó el ritmo de la voz de José mientras dictaba la traducción. Él hablaba lenta pero claramente, deteniéndose de vez en cuando hasta que Martin apuntara lo que José había dictado y dijera, escrito. Emma también servía como escribiente, y le sorprendía que luego de las interrupciones y pausas, José siempre continuaba donde lo había dejado, sin contar con ninguna indicación. Pronto llegó la hora del nacimiento del bebé de Emma. La pila de hojas manuscritas había crecido, y Martin estaba convencido de que si su esposa pudiera leer la traducción, reconocería su valor y dejaría de interferir con la obra que llevaban a cabo. También tenía la esperanza de que Lucy estaría complacida con el hecho de que él hubiese dedicado tiempo y dinero para ayudar a sacar a luz la palabra de Dios. Un día, Martin le pidió permiso a José para llevar el manuscrito a Palmira por unas pocas semanas. José tenía sus reservas en cuanto a esa idea, tras haber visto cómo se había comportado Lucy Harris mientras estuvo en su casa. Pero quería complacer a Martin, quien le había creído cuando tantos otros habían dudado de su palabra. Sin saber qué hacer, José oró en busca de guía, y el Señor le dijo que no permitiera que Martin se llevara las páginas. Pero Martin estaba seguro de que la situación cambiaría si pudiera mostrárselas a su esposa, por lo que suplicó a José que preguntara de nuevo. José lo hizo, recibiendo la misma respuesta. Martin lo presionó a preguntar una tercera vez, y en esta ocasión Dios le permitió que obraran según sus deseos. José le dijo a Martin que podría llevarse las páginas por 2 semanas si hacía convenio de guardarlas bajo llave y mostrarlas únicamente a ciertos miembros de la familia. Martin prometió hacerlo y regresó a Palmira con el manuscrito. Luego que Martin hubo partido, Moroni se apareció a José y le retiró los intérpretes. Al día siguiente, luego de un parto agónico, Emma dio a luz a un niño. El bebé estaba débil y pálido y no vivió mucho tiempo. El sufrimiento dejó a Emma físicamente agotada y emocionalmente devastada, y por un tiempo ella también estuvo al borde de la muerte. José la atendió constantemente y permaneció a su lado por un largo tiempo. Después de 2 semanas, la salud de Emma comenzó a mejorar y sus pensamientos se volvieron hacia Martin y el manuscrito. «Me siento tan preocupada», le dijo a José, «que no puedo descansar y no estaré tranquila hasta saber algo de lo que el señor Harris está haciendo con el manuscrito». Instó a José ir a buscar a Martin, mas él no quería dejarla sola. «Envía a alguien a buscar a mi madre», propuso Emma, «y ella se quedará conmigo mientras tú no estés». José tomó una diligencia hacia el norte. Comió y durmió poco durante el viaje, temiendo haber ofendido al Señor al no escuchar cuando Él le dijo que no permitiera que Martin se llevara el manuscrito. Despuntaba el alba cuando llegó a casa de sus padres en Manchester. Los Smith estaban preparando el desayuno y le enviaron una invitación a Martin para que viniera a acompañarlos. A las 8 en punto, los alimentos estaban sobre la mesa, pero Martin no había llegado. Conforme lo esperaban, la preocupación de José y su familia iba haciéndose mayor. Finalmente, después de más de 4 horas de espera, Martin apareció a la distancia, caminando despacio hacia la casa y con los ojos fijos en el suelo. Se detuvo en el portón,
Se sentó sobre el cercado y se cubrió los ojos con el sombrero. Luego entró a la casa y tomó asiento para comer en silencio. La familia observó que Martin tomó los cubiertos como si se dispusiera a comer, y luego los soltó. «He perdido mi alma», exclamó, presionando sus manos contra la sien. «He perdido mi alma». José se puso de pie de un salto. «Martin, ¿has perdido el manuscrito?» «Sí», respondió Martin. «Ha desaparecido y no sé dónde está». «Oh, Dios mío», gimió José, apretando los puños. «Todo está perdido». Comenzó a caminar de un lado a otro. No sabía qué hacer. «Regresa», le ordenó a Martin. «Busca de nuevo». «Todo es en vano», se lamentó Martin. «He buscado en todos los rincones de la casa, hasta he rasgado camas y almohadas, y sé que no está allí». ¿Debo regresar a mi esposa con este cuento? José tenía miedo de que la noticia la matara. ¿Y cómo podré presentarme ante el Señor? Su madre trató de consolarlo. Le dijo que tal vez el Señor lo perdonaría si se arrepentía humildemente. Pero José sollozaba, furioso consigo mismo por no haber obedecido al Señor la primera vez. Apenas pudo comer durante el resto del día. Pasó allí la noche y partió a la mañana siguiente hacia Harmony. Cuando Lucy lo vio partir, se sintió apesadumbrada. Era como si todo lo que habían esperado como familia, todo lo que les había dado gozo a lo largo de los últimos años, hubiera desaparecido en un instante.